entonces fue un 11 de mayo, hace 19 años. Y yo ese día, Pedrito empezó a evangelizar el 1 de mayo. A veces las mujeres nos acordamos bien las fechas, ¿no? Y entonces ese 11 de mayo, yo lo llamé el día anterior y le dije, oye, ¿me acompañas a comprar el regalo del Día de las Madres a mi mamá? Porque además me parecía muy guapo, muy atractivo y salimos. Me dijo que sí, fui, lo recogí, fuimos y compramos el regalo de mi mamá y me dice él muy hábilmente, ¿quieres que maneje tu carro? Entonces yo le dije, pues sí, maneja. Pero antes de eso habíamos tenido una conversación y yo le decía, yo agradezco cada palabra que usted ha compartido conmigo. Agradezco esta semana todo lo que me ha enseñado de Dios. Pero yo con las aleluya, gloria a Dios, olvídese. Yo no era, y a mí nunca en la vida me verán allá, aleluya, Señor, bendito seas tú, porque nunca lo van a ver. Y Pedrito muy inteligentemente tomó el carro y empezó a conducir. Y yo le dije, la ruta para la casa de mi mamá es por tal lado. Y me dijo, no te preocupes, vamos por aquí, vamos por allá, vamos por allí. Y fue dando vueltas y vueltas y vueltas. Cuando se estacionó le dije, ¿usted a dónde me trajo? Y a mí dice, vamos a entrar a la iglesia. Y le dije, no, mijito, usted no va a ver de mí eso. Pedrito, usted es muy querido, muy buena gente, pero no voy a entrar. Y él me dice, no seas descortés, tú eres toda una dama, tú eres muy decente, muy culta, ¿cómo me vas a hacer ese desplante? Me la hizo este hombre. No, yo entré así toda, como que, y de aquí no me van a sacar mal, y de aquí no va a pasar nada. Y a la entrada también me entregaron una rosa como se entregó el día de hoy. Hoy he recordado mucho eso. Y entré y nos sentamos, llegamos al servicio, yo las miraba y yo, preciso para la alabanza, y yo, todos aquí levantando las manos, pero yo no levanto las manos. Jamás en mi vida seré una de esas. Y bueno, pasó la alabanza, me pareció bonita, pero como soy un poquito terquita y no demuestro las cosas tan fácilmente. Entonces, empezó el mensaje, comenzaron a compartir la palabra del Señor y estaban hablando sobre las madres. Y yo en ese entonces tenía una pregunta que no lograba entender y era ¿por qué Dios había permitido que yo fuera mamá adolescente? ¿Por qué había permitido Dios que me hubieran abusado tantas veces y haber yo quedado embarazada? Y yo decía, eso no es de Dios. Y yo tenía en mi corazón mucha rabia y mucha rebelión contra Dios, que usualmente eso es lo que hacemos los humanos, ¿no? Nos venimos en contra de Dios cuando Dios es el último que tiene algo que ver. Y me acuerdo que ese día en el mensaje hablaron del privilegio de ser una mamá. Y Dios tocó tanto mi corazón que terminé de rodillas ese día, no sé ni cómo, terminé siendo parte de los aleluya, gloria a Dios, que yo decía que no. Y cuando terminó el mensaje me dice Pedro, ¿y qué? Y entonces no vas a volver. Y yo le, porque estaba ya de rodillas y me mira, ¿no vas a volver? Le dije, no, todo lo contrario, tengo que venir. Y empecé a congregarme y Pedro era quien me guiaba y quien me enseñaba. Y más o menos como a los 15 o 20 días de eso, recuerdo que esa pregunta que yo tenía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios trajo respuesta por medio de nuestros siervos y me decía, este era el hijo que yo tenía para ti desde la eternidad. No fue ni en el tiempo ni con la persona, pero era el que yo tenía dispuesto para ti. Y ese día pude ser libre, pude ser sana y entendí el privilegio de ser mamá. Y entendí cuán valioso fue ese privilegio y ha sido ese privilegio y ha sido una bendición. Y ahorita me alegré, pero igual me entristecí porque vi mi celular y él me llamó. La diferencia horaria con mi hijo mayor son 8 horas y él estaba hoy, tenía eventos para el Día de la Madre y hasta ahorita tuvo un tiempo, pero no pude contestarle la llamada, pero sé que él está ahí. Y yo hoy quiero decirles que en lo personal estoy muy agradecida con el Señor porque un Día de las Madres pude conocerlo a él, porque un Día de las Madres él me encontró a mí. Cuando yo decía que nadie me iba a encontrar y que nadie iba a poder hacer nada conmigo, porque estaba llena de amargura, de dolor, de resentimiento contra el mundo y especialmente contra el Señor. Ese día el Señor me alcanzó y por eso alabo siempre al Señor en el Día de las Madres, porque es el día que Dios hizo para mí hoy hace 19 años.
Dios me alcanzó, Dios me encontró y Dios me mostró y me hizo entender que lo que para mí era una tragedia, para él era una bendición, y ese hijo había sido una bendición para mi vida y ha sido una bendición, ha sido un hombre que gracias a él, puedo decir, tiene defectos como todos los seres humanos, pero no tengo que esconder mi cabeza y decir mi hijo es un delincuente, sino mi hijo es una gran bendición. Y doy gracias al Señor por eso. Esa era comercialidad, darte las gracias, mi amor, porque gracias a ti pude ir ese día y aunque decía que no, aquí estoy. Así, he sido como la gelatina, me muevo para un lado para otro, pero aquí estoy firme, nada me quita del camino del Señor. Y cerrando ese comercial, quiero que me acompañe, vamos a leer el Evangelio de San Lucas. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 26 hasta el 56. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, vamos a leer los versículos del 26 al 56, y dice la palabra del Señor. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Al 6º mes de que estaba en embarazo Elizabeth, la prima de María, la madre terrenal de Jesús. Entonces, después de esos 6 meses, es que empieza aquí la historia. Dice, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que esa salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los troncos a los poderosos y exaltó de los tronos, a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo,
acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella, como 3 meses después se volvió a casa. Padre, damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando conforme a tu plan y a tu propósito. Te pido, Señor, que yo sea instrumento útil en tus manos para compartir este mensaje a mis hermanos y que esta semilla caiga en tierra fértil, en tierra que lleva fruto y fruto en abundancia, Señor. Que tú seas obrando en cada vida y en cada corazón y que tú toques a cada persona que está en este día junto conmigo escuchando esta palabra. Hoy te bendecimos, Padre, y te damos gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar y en estos versículos que hemos leído podemos encontrar la historia de una mujer llamada María. Esta María que era una joven, era una mujer adolescente, y era una mujer que estaba desposada. En ese momento, cuando nos habla la palabra de desposada, no es una mujer que estuviera ya casada, estaba en un compromiso con José. Y viene el ángel y le da esta palabra de que ya va a tener ese hijo. Y muchas jovencitas en ese tiempo estaban esperando poder ser esa mujer elegida de parte de Dios para llevar en su vientre ese hijo tan esperado, ese Mesías, ese Salvador que iba a liberarlos. Ellos estaban esperando un libertador, pero no lo esperaban de una forma que fuese realmente espiritual, sino un libertador que viniera a pelear la guerra. Ellos estaban sometidos en ese momento bajo el poder de los romanos y era difícil estar sometidos bajo el yugo de ellos. Es como cuando están los países en guerra y definitivamente no hay nada que hacer y no se ve una salida por ninguna parte. Ellos estaban esperando ese Mesías y muchas jovencitas en ese tiempo estaban esperando ser ella la elegida. Pero vemos aquí en estas palabras, en este mensaje o en este texto bíblico más bien que hemos leído, que ella encontró gracia y favor delante del Señor. Si bien es cierto, nosotros como cristianos no adoramos a la Virgen María, como la llama la tradición, ni le damos ese título ni esa adoración, porque desafortunadamente se ha enseñado, o más bien mal enseñado, que ella casi tiene el poder superior al del mismo Dios, un poder aún extralimitado por encima de Jesús. La obra del Espíritu Santo queda a un lado y Dios prácticamente queda relegado porque es más grande y más poderosa la Virgen María. Pero realmente no es así. Nosotros como cristianos tampoco podemos decir la señora no existió, porque todo lo que contiene la Biblia es para nuestra edificación, es para que podamos entender que hay personas que al igual que nosotros han pasado situaciones difíciles, han pasado situaciones adversas, han vivido muchas cosas, pero en todas ellas se ha visto el poder y la magnificencia de Dios obrando en sus vidas. Y María para nosotros como mujeres es un ejemplo precisamente de las mujeres que nosotras debemos ser. Una mujer que no temió al que dirán, porque ella sabía que había una voluntad suprema y superior sobre todas las cosas, que era la voluntad de Dios. A ella no le importó lo que pudiera levantarse alrededor, sino todo lo contrario, tomó la decisión de decir: Señor, aquí estoy y haz conmigo como tú quieras. Imagínense una jovencita o una niña como de la edad en este momento de las que están aquí, Emily, Isabela, Carla, que son jovencitas, que Dios les llamara a decirles: ustedes tienen esta misión. Creo que, porque a mí, no, pues escoja otra y mire a ver, búsquese otra, porque es que yo no puedo, yo no soy capaz, y sacamos todos los argumentos posibles para decir: Señor, no hagas conmigo tu voluntad. Y aún nosotras como mujeres mayores y aún los hombres, muchas veces Dios nos pone a hacer algo, nos envía a hacer algo. ¿Qué hacemos? Porque a mí, porque me toca a mí. No, búsquese a otro. Y Dios efectivamente busca a otro, pero nosotros muchas veces nos perdemos la oportunidad y el privilegio de ser bendecidos al cumplir la voluntad de Dios. Y esta mujer
a pesar de su juventud y a pesar de todas las cosas, dijo, está bien, Señor, haz conmigo como tú quieras. Y la Biblia también nos muestra muchas mujeres valientes, capacitadas, generosas, humildes, llenas de fe. Pero María tiene algo más especial que todas ellas, y es que fue llamada bienaventurada. ¿Por qué? Porque fue elegida por el Señor. Y una de las cualidades que Dios encontró en ella y que deberíamos tener nosotros como madres cristianas es la humildad. Porque muchas veces nosotros no tenemos humildad y ponemos la apariencia de que, ay, sí, somos tan humildes, y delante de la gente, ay, somos tan humildes, pero nuestro corazón está tan lleno de soberbia, de altivez, de orgullo, que realmente la misma palabra dice que Dios al altivo lo mira de lejos, ¿no? Más al humilde lo ve cercano, lo ve próximo. Pero hay muchas mujeres que no tienen esa condición del corazón. Y a los hombres se puede engañar, pero a Dios no. La misma palabra nos dice que Dios no puede ser burlado. Él todo lo conoce y Dios quiere que nosotras como mujeres, como madres, como esas que aún se están proyectando para ser madres, tengan ese corazón de humildad delante del Señor. También otra cosa que tenía María entre sus cualidades es que ella es una mujer sierva y fiel. ¿Y un siervo quién es? El que ayuda en todo, el que está atento a servir, a poder ayudar. ¿Cómo puedo yo hacer las cosas? También era una mujer que era fiel y piadosa. Y vemos la piedad de ella cuando el ángel le dice, Señor, le dice, María, mira, esto es lo que Dios va a hacer contigo. Y ella con toda humildad dice, está bien. Y la única pregunta que hace es, ¿cómo va a suceder esto? Si yo no conozco ningún hombre, yo no sé cómo voy a quedar en embarazo, pero el ángel le dice, no te preocupes, el Espíritu Santo va a hacer la obra en ti. Y ahí muestra la piedad que ella tiene. Y otra cosa que es una de las cualidades de esta mujer es que ella pudo saber y entender que se le confió un secreto tan valioso, era que iba a tener en su vientre al Hijo de Dios, el que iba a cumplir un propósito, y no estuvo diciéndoselo a todo el mundo. Muchas veces nosotros somos así, ¿no? Nos dicen, ay, tú tienes tal cualidad, es que yo soy el mejor, yo soy el que más puedo, yo soy, y me lleno del yo y estoy exhibiéndome delante de todo el mundo. Ella guardó con toda humildad lo que Dios le había dicho que hiciera. Como leímos al comienzo del servicio, en Proverbios 31 del 10 al 31, que no lo vamos a leer, allí se habla de las características de la mujer virtuosa y podemos ver que María fue esa mujer virtuosa que Dios decidió escoger para cumplir su propósito eterno, para poder entregarnos a usted y a mí salvación y vida eterna, porque a través del sacrificio de Jesucristo fue que usted y yo fuimos alcanzados y reconciliados con el Señor. Y quiero que veamos 5 puntos en esta tarde sobre esa preciosa bendición de María y que debe ser aplicada en nuestras vidas. Que nosotros como mujeres, como madres, podemos decir al Señor, gracias porque nos has elegido. Lo primero es que María alaba a Dios por su maternidad. Y lo podemos ver aquí en Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 50. Y este texto es conocido como el Magnificat. ¿Y qué es el Magnificat? Es la oración que se ha hecho con mayor humildad dentro de la Biblia, pero también con el mayor agradecimiento al Señor por haber sido escogida para un propósito eterno. Y no lo hace, como les digo, con una posición o una intención de soberbia, sino todo lo contrario, con una posición de agradecimiento al Señor por haber fijado su mirada en ella. Y vemos allí que María dice, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí
Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y ya en los siguientes versículos ella habla de lo que Dios ha hecho. Pero en estos versículos y en el 38 también podemos encontrar que dice María. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Podemos ver aquí que María alaba esa maternidad. ¿Y por qué la alaba? Porque ella entendió el privilegio de ser madre. Y hay muchas mujeres que tristemente no entienden que ser madre es un privilegio, sino que lo ven como una carga, como una desgracia, como lo peor que les ha podido pasar. Y María nos enseña que es un privilegio, es una bendición ser madre. Hay muchas mujeres que no tienen la oportunidad de ser mamás. Y yo pasé por los dos estadios, por las dos situaciones. La primera, ser una mamá que quedó embarazada sin querer quedar embarazada. Tuve un hijo cuando no quería tenerlo y las circunstancias me llevaron a eso. Gracias a Dios mi hijo nació y nació sanito y nació bien, pero pasé también por la otra situación, que después de 20 años de que había nacido Michelle, no podía yo quedar en embarazo. Y era terrible porque ya en ese momento de mi vida me había casado con el hombre de mi vida, valga la redundancia, el hombre que amo profundamente, mi gordito lindo. Y yo soñaba con tener un hijo y no podía. Y salíamos, yo recuerdo que cada vez que íbamos a las citas médicas, no señora, no puede, no va a quedar en embarazo, usted no puede ser mamá, usted no va a poder ser mamá. Y me hicieron cuantos exámenes ustedes se imaginen. Pedrito también le hicieron sus exámenes y sus exámenes a él le salieron bien. Y yo con esa frustración y tenía tanta rabia, yo decía, pero es que hay mujeres que con solo mirarlas quedan en embarazo. Tenía yo una compañera en mi trabajo que nosotros nos reíamos mucho porque decíamos, ella no es sino que se siente en su escritorio y ya queda en embarazo. Ella tiene hoy día tal vez son 5 o 6 niños, pero eran uno detrás de otros. Y yo decía, pero ¿cómo es que esta mujer, con solo que la miren ya queda en embarazo? Y yo que quiero, que anhelo tener ese hijo, no puedo. Y recuerdo que, creo que les he compartido en unas ocasiones, había una pastora en Bogotá, la pastora Albertina, y ella me decía, mijita, doble rodilla, doble rodilla. Y si Dios lo hizo con Ana, y si Dios, y empezaba la pastora Albertina a decirme todas las mujeres de la Biblia que habían orado y que Dios había bendecido su vientre para ser mamá. Me decía, usted no va a ser excepción. Y entonces yo empecé a orar, Señor, y es que tu palabra dice que fulanita, que sutanita, que no sé qué. Y hasta la pastora Albertina también le dice, y 3 hijas. Ay, Señor, yo espero al menos el mío. Y así pasó el tiempo, pasaron 4 años y nada, que yo quedaba en embarazo. Y todos los meses yo lloraba y lloraba y lloraba. Y Pedrito y yo teníamos una costumbre, era que en el cumpleaños siempre nos dábamos un regalo de nuestros hijos. Entonces, él me regalaba a nombre de Juan Pablo y yo le regalaba a nombre de Juan Pablo. Queríamos tener una niña, Dios no la dio, pero decíamos que se iba a llamar Isabela. Pero yo tengo 2 Isabelas aquí en la iglesia que amo mucho. Entonces, desde ese entonces Dios me dio ese nombre. Y siempre nos dábamos el regalo y nos decían, ay, pobrecitos, ellos tienen un amigo imaginario. Ellos se imaginan que algún día van a tener un bebé, pero no van a poder. Ay, qué pecadito. Y eso. Sí, mi mamá y me decía, ya sé cómo. Se les corrió la cuerda a los dos. Y seguíamos. Y entonces íbamos al supermercado o a algún lado, comprábamos la ropita. Y yo me acuerdo que teníamos unas mediecitas de un osito para niño y para niña. Y yo decía, cuando nazca Juan Pablo, y cuando Juan Pablo nazca, y cuando Juan Pablo, y todos los meses, no. Hasta que un día a mi esposo le dieron los antojos, y eso no era normal en él. Y supimos que estábamos en embarazo porque estábamos con una amiga, hija de esta pastora Albertina. Y los niños se llevan 6 veces entre cada uno. Viene María José, Ana María a los 6 meses nació y a los 6 meses nació Juan Pablo. Y estábamos en el embarazo de la niña de la mitad.
Y fuimos a comer, y mi esposo nunca le pide comida a nadie. Él es de lo más piqui, como dice doña Virgen. Y resulta que ese día se antojó de la comida que tenía Débora en el plato. Y yo le dije, pero Pedro, ¿cómo le vas a pedir comida a Débora si está en embarazo? No, eso no. Y Débora dijo, no, démosle la comida a Pedrito. Y vayan y cómprese una prueba de embarazo porque ustedes van a estar en embarazo. Pedro dijo, no, con tanta plata que hemos perdido en pruebas de embarazo, no lo voy a hacer. Y resulta que fuimos y compramos la prueba de embarazo, se fue ella para su casa, nosotros para la nuestra. Me dice, Pedro, ¿no te vas a hacer la prueba ahorita? Le dije, no, porque es que es mejor en ayunas, porque está más concentrada la beta HCG y entonces la vamos a encontrar mejor y de pronto puede salir algo falso. Entonces, al otro día me levanté, me hice la prueba y cuando salí del baño me dice Pedro, otra vez salió que no. Y le dije, pues otra vez salió que sí, vamos a ser papás. Nos abrazamos, nos pusimos a llorar y fue una alegría tan grande. Fueron 9 meses de mucho sufrimiento. Fueron 9 meses en que vi perdido a mi mono varias veces. Tuve 4 meses en incapacidad por un sangrado permanente. Después de eso tuve un tumor que no me dejaba orinar, tenía prácticamente una infección. El médico dijo que tenían que sacar al bebé. Yo no lo acepté, por eso está ahí. Y fue una lucha, pero cuando lo tuve en mis brazos y verlo, que no se le veía ni el pelito de lo rubio que era, no se le veía ni sus cejas ni sus pestañas, di tantas gracias a Dios, porque me había dado la oportunidad, el privilegio de volver a ser mamá después de 20 años. Y Dios es bueno. Dios es bueno con nosotras como mujeres cuando nos da el privilegio y la oportunidad de ser mamás. Por eso debemos gozarnos por esa oportunidad que Dios nos ha dado. Hoy es un día de gozarnos y decirle al Señor gracias, así como lo dijo María, alabando esa maternidad, porque hay muchas personas que no tienen esa oportunidad, no tienen ese privilegio, no tienen esa alegría de poder decir, el Señor me ha bendecido. Mucha gente piensa que tener un embarazo es de lo más fácil. Y yo que pasé por las dos circunstancias puedo decirles, no es lo más fácil, no es lo más sencillo, pero sí es lo más gratificante porque es Dios el que decide darnos esos hijos que son hijos de bendición. Y debemos siempre estar en ese agradecimiento constante con el Señor, no ponernos en una posición de soberbia, porque hay muchas mujeres que lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Penina y Ana, ¿no? Que Penina le decía, es que yo sí tengo hijos y yo sí soy, yo tengo varios hijos, y por la pobre Ana sufriendo porque no podía tener a su primer hijo que fue Samuel, pero cuando lo tuvo agradeció tanto al Señor. Entonces nosotros podemos decirle al Señor, así como dice ella acá, gracias Señor, porque ha mirado, y es uno de los textos que más me gusta que ella dice acá, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella no está en una posición de altivez, de soberbia, sino totalmente lo contrario, reconociendo que fue Dios el que la eligió para ser esa mamá. Y nosotros podemos decir, nosotras hoy que estamos celebrando el Día de las Madres, podemos decir, gracias Señor, porque ha sido un gozo poder tener nuestros hijos y tenerlos a nuestro lado y saber que están bien, que están sanitos, y las que no lo tienen a su lado, sé que los van a tener nuevamente. Vuelvo y digo, yo estoy en las dos situaciones. Tengo a mi hijo grande, que hace ya 4 años no lo veo presencialmente, pero sé que Dios me ha dado la oportunidad de volver a verlo. Y nos veamos por video, no es lo mismo, pero es un gozo poder decir, voy a verlo. Sé que vamos a vernos en algún momento. Mi nieta esta semana me decía, abuela, ¿y será que no vas a venir a Colombia en estos días? Le dije, no, mamita, no creo. Y me dice, sería tan chévere porque podríamos jugar y así haremos todas las cosas que nos gustan a las dos. Bailar, y nos gusta pintar, y nos gusta jugar y hacer cartas. Y ella muy ilusionada. Le dije, no sé, mi amor, cuándo lo vamos a hacer, pero sé que Dios nos va a dar la oportunidad de verlo. Y gozarnos con los que tenemos cerca, pero también con los que están lejos, porque Dios nos ha dado esa oportunidad y ese privilegio. Y si Dios lo ha hecho, darnos esa oportunidad, Dios va a hacer otras cosas con nosotros. También la segunda característica que veo de María es que ella enseña
el valor del cuidado maternal. Ella nos enseña cómo como madres debemos cuidar a nuestros hijos. Y eso lo vemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, los versículos del 41 al 52. Y dice la palabra del Señor, allí habla básicamente de cuando José y María llevan al niño a Jerusalén. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que se le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y aquí podemos ver, nos habla la palabra del Señor sobre un evento puntual que pasó con Jesús a la edad de los 12 años. No sabemos exactamente qué pasó entre su edad temprana y sus 12 años, y entre los 12 años y los 30 años. La Biblia no nos refiere muchas cosas con respecto a Jesús. Podemos pensar entonces que era un niño normal, como cualquier otro niño, que jugaba, se reía, tenía sus hermanitos, pasaba situaciones, se cansaba, dormía, comía, pero iba creciendo día tras día en el conocimiento del Señor. Y algo que a muchas personas le han enseñado es que el niño Jesús hacía milagros, y la Biblia nos refiere que el primer milagro de Jesús fue a la edad adulta, cuando tenía alrededor de 30 años. Entonces, si a usted algún día dice, ay, que el niño Jesús, la Biblia no habla en ningún momento que Jesús, siendo niño, hubiese hecho algún milagro. En el momento que Jesús se pierde de la vista de sus papás, podemos ver unos papás angustiados. Y yo, como casi siempre hago ejemplos para uno poder mentalizar las cosas. Nosotros tenemos nuestra historia con Juan Pablito. Él a sus 3 años le encantaba un muñeco que se llamaba el Tigre Tempo. Y entonces él cantaba las canciones del Tigre Tempo y el Tigre Tempo, y él feliz con el Tigre Tempo. Cuando cumplió los 3 años, quería una fiesta de Cars, y entonces quería una camiseta de la grúa, ¿cómo se llama? Mate en español. Entonces Juan Pablo quería la camiseta y nos fuimos, el papito y la mamita, a buscarle la camiseta al niño, porque el niño quería la camiseta. Y nos dijeron, en tal centro comercial lo van a encontrar, el centro comercial más grande de Bogotá. Para que ustedes se imaginen, una ciudad de 14 millones de personas, un centro comercial gigante, va muchísima gente. Y entonces estábamos con Pedro allá, concentrados, miramos al niño concentrados y mirando, y encontramos la dichosa camiseta, pero cuando volteamos a mirar ya no encontramos al niño. Y empieza esa crisis, y Pedrito, yo le dije, váyase usted por ese pasillo, y yo me voy por el otro pasillo. Juan Pablo, y Juan Pablo por ningún lado aparecía. Y entonces le dice Pedro, saca el celular y le dice, mire, este es mi niño. No, señor, el niño se lo robaron. Un niño de ojos claros y rubio en Colombia no se consigue, su niño lo perdió. Y nosotros caminábamos, Juan Pablo, y nos orábamos por el pasillo. Ay, Espíritu Santo, ayúdanos. Y Pedrito subía, bajaba, yo iba por un lado, por el otro. Cuando escuché por allá a lo lejos, en el último rincón de ese almacén, una cosa que es gigantesca,
En el último rincón escuché la canción del tigre Tempo. Y no sé qué sentí, el niño está con el tigre Tempo. Y efectivamente llegué allá y él estaba ya cantando, el tigre Tempo ya está aquí. Y yo, lo encontramos yo, ¡oh! Lo encontré al niño. Pero en ese momento, yo no sé cuántos minutos pasaron, pero fue una eternidad para nosotros. El tiempo fue Pero eterno. más o menos como 10 minutos. Pero Iban a cerrar el almacén y era algo tan grande porque pues el tráfico de personas allá es muy alto y ese almacén es muy grande. Y Alicia, yo no sé en qué momento soltó al niño, estábamos viendo eso y el niño se perdió. Y el desespero que teníamos nosotros, yo le dije al de seguridad que bajara las puertas del almacén, pero era un ruido de gente también por los pasillos. Entonces el señor me dijo, mira afuera, ¿dónde? Y yo miraba para un lado y para el otro y la cantidad de gente, ¿dónde voy a mirar? Y el desespero, la agonía, lo que se siente es horrible. imagínese usted ya haberse ido prácticamente llegando a su casa, que es el caso de ellos, dice que iba ya del día de camino. ¿Qué hubiera podido pasar por esa mente de esos papás, esa angustia? Perdí mi hijo, ¿y ahora qué? Y más, piense usted en la responsabilidad que tenía María, que ella sabía que ese hijo era el hijo del Señor, que Dios se lo había entregado de una manera sobrenatural. Perder algo tan valioso, pues todos los hijos son valiosos, pero en el caso de ella, como más valioso, más angustiante, más estresante. Y sin embargo, ellos llegan y lo encuentran y él les dice, no, pero no se preocupen, yo estaba en las cosas del Señor. ¿Y qué me deja ver ahí también? Que aparte de la angustia de María, hay algo bien especial, y es que él estaba empezando su edad de la adolescencia, a los 12 años. Y en ese momento muchos cambios suceden en las personas. Jesús no fue la excepción. Recuerde que en ese momento él estaba siendo 100% hombre, estaba pasando una transición. Y lo más hermoso es que su mamá y su papá habían sembrado valores y principios en él. Había sido sembrada la palabra del Señor en ellos, en él y en sus hermanitos. Pero básicamente es en Jesús que es el que se queda allí mirando las cosas de Dios. Y si bien los padres cumplen un rol fundamental, nosotros como mamá debemos instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Y ella muy seguramente sembró esa palabra en Jesús, y Jesús tenía muy claro que era lo más importante estar en la presencia de Dios. Y qué cosa tan valiosa es que para nosotros como madres, nuestros hijos que están en esa transición conozcan realmente de Dios y que puedan estar establecidos en la palabra del Señor, pero todo parte de una evidencia. Y estoy completamente segura que María era una evidencia de ser una sierva fiel, una sierva humilde, una sierva que reconocía siempre delante de Dios su profunda necesidad y dependencia de que Dios hiciera las cosas. Por eso su hijo y sus hijos, porque vemos a lo largo de las escrituras en los evangelios cómo todos ellos seguían a Jesús, cómo todos ellos conocieron al Mesías, cómo todos ellos estuvieron en la presencia del Señor. Y es porque hubo una madre que se levantó a ser un ejemplo de virtud en su casa. Entonces es una inversión que nosotros hacemos cuando nos ponemos delante de la presencia del Señor y decimos que queremos cuidar a nuestros hijos, y no solamente es un cuidado físico, sino es un cuidado espiritual, porque creo que lo más importante es lo espiritual. Créanme que uno cuando tiene todas las cosas materiales se van, y muchas veces vemos que ahí se van quedando, y muchas veces uno invierte en teoría, en cosas materiales, pero la mayor inversión está en el corazón de nuestros hijos. La mayor inversión que nosotros podemos tener y el mayor cuidado como madres es cuidar la vida espiritual de nuestros hijos. ¿De qué sirve darles todo lo económicamente posible si se están perdiendo sus corazones, si se están perdiendo sus almas? No hay nada más reconfortante que poder decir, mi hijo, mi hija quiere caminar con el Señor, mi hijo pone en primer lugar a Dios, mi hijo entiende que el Señor es el centro de su vida. No nos cansemos como mamás de clamar e interceder delante del Señor por nuestros hijos, porque esa es la más grande inversión que nosotros podemos hacer.
que nosotras como mamás podemos tener el cuidado espiritual. Lo tercero que podemos ver es que María reconoce la confianza en la formación que ella le dio a su hijo. Ella desde un comienzo sabía que su hijo traía, por así decirlo, una misión especial, que tenía un trabajo, una asignación especial de parte de Dios, y era traer esa reconciliación entre el mundo que estaba perdido, entre la humanidad que no tenía a Dios, y reconciliarlo con el Padre, y que Jesucristo iba a ser el que iba a hacer esa obra. Recuerde que en el pueblo judío todos conocían la palabra del Señor, todos conocían lo que decían las Escrituras, y ella sabía de antemano que en el libro del profeta Isaías se estaba hablando del Mesías que iba a venir, y ese Mesías era un Mesías que iba a pasar situaciones difíciles, adversas, iba a morir, iba a ser quebrantado hasta lo máximo, pero aún así ella seguía allí firme como mamá y sabía que Dios iba a hacer una obra en él. El Evangelio de San Juan en el capítulo 2, los versículos del 1 al 12, ya por tiempo se lo dejo para tarea para que usted lo estudie en su casa. Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12, habla de ese primer milagro que hizo el Señor Jesucristo, que fue en las bodas de Caná, cuando convirtió el agua en vino. Y ella sabía y entendía que su hijo tenía capacidades, que su hijo tenía condiciones para hacer cosas diferentes. Y nosotras como mamás sabemos cómo son nuestros hijos, qué capacidades tienen, hasta dónde pueden llegar ellos, qué pueden alcanzar nuestros hijos. Nosotros, ¿qué debemos hacer como mamás? Uno, orar por ellos, orar sin cesar, nos lo dice la carta a los tesalonicenses. Dice que debemos orar sin cesar. ¿Y orar para qué? Para que nuestros hijos cumplan el propósito que Dios tiene establecido para con sus vidas, que ellos puedan cumplir ese fin y ese destino hermoso que Dios ha trazado desde la eternidad para ellos. Pero también tener la capacidad de instruirlos y decirles por dónde caminar. Así sean muy grandes, así sean muy chiquitos, todos van a necesitar de una madre sabia que dé consejos sabios en el momento oportuno, no antes, no después, sino en el momento exacto. Que Dios nos llene de sabiduría, que Dios nos llene de entendimiento para poder realmente tener esa confianza de que hemos formado los hijos que Dios quiere. Y si no lo hicimos, Dios nos da la oportunidad de poder clamar a Él y que nos dé un tiempo diferente. Yo, como se lo decía, fui madre muy joven, cometí muchos errores, obviamente no tenía al Señor, no tenía experiencia, no tenía nada. Fui madre soltera y no tenía ni idea que era ser mamá. Cometí muchísimos errores, pero con los años, desde hace 19 años, he clamado tanto al Señor, y prácticamente hoy día mi hijo me pregunta, me llama: mamá, ¿qué crees que debiera hacer con esto, con esta otra cosa? ¿Cómo lo hago? ¿Qué piensas tú? Llama a pedirme consejo. No ha sido tarde. Y con el pequeño que ha nacido bajo el temor de Dios, que es Juan Pablo, yo igual lo aconsejo, pero ya con una sabiduría diferente, porque tengo al Señor conmigo y Dios me guía y Dios me da la instrucción para hacer las cosas. En los dos escenarios, Dios nos da la sabiduría a nosotras, pero hay una cosa que debemos tener: orar a Dios, clamar al Señor, que nos imparta de su sabiduría, de su entendimiento, para poder hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. La cuarta cosa que podemos ver a través de la vida de María es que ella nos muestra también una cosa bien importante, y es el dolor que puede ocasionar la maternidad. Y es un dolor que no es tanto el dolor físico, porque creo que todas las que hemos sido mamás acá hemos tenido ese dolorcito de las contracciones y duele muchísimo, pero en el momento que ya uno ve al niño afuera, sea muy bonito, no tan bonito como dice mi esposo, para todas las mamás los bebés son bonitos, no hay bebé que sea feo, pero sí, yo por lo menos cuando a mí me sacaron, me mostraron a Michelle, yo dije: ¿y ese niño tan negrito y tan peludo de dónde salió? Pero todo lo contrario, cuando veía bonito, ay, no, bonito, es bonito, bueno, situaciones diferentes, pero uno dice: uy, como que, qué diferencia, pero no es ese dolor, porque ya cuando el dolor pasa y ve uno a su niño o a su niña
es un gozo tan grande verlo saliendo. Y creo que, no sé si soy la excepción, pero yo miraba sus manitas, que estuvieran completicas, sus piecitos, que todo estuviera bien, que hubiera salido bien, que no le hubiera pasado nada. Y ahí terminó el dolor. Así estuviera con todas las cosas. Recuerdo que con Juan Pablo me hicieron cesárea y mi esposo es un poco divertido y consiguió una camiseta y le cortó el cuellito a la camiseta, las manguitas, y entonces le puso a la camiseta la Magic Flannel. Entonces la Magic Flannel con el cuellito me armó una diadema para que el pelo no se me viniera a la cara. Con las manguitas de la camiseta las cortó y con eso le limpiaba al niño por si se le salía la leche. Y la más grande me la ponía en el abdomen porque me habían hecho cesárea. Entonces, para que no fuera a hacer ninguna cosa mala, si se me caía la comida, pues tener ahí. Entonces él decía que la camiseta multiusos. Y en el dolor, entonces yo me iba a reír, yo decía, por favor no me haga reír, que es que eso duele mucho, por favor. Y más me hacía payasadas y más me reía yo y más dolor me daba. Pero ver a Juan Pablo era tan emocionante y tan agradecida estaba yo con el Señor. Y hay mamás que han tenido pérdidas de sus hijos, han tenido que tener situaciones difíciles con ellos, pero creo que mayor dolor que haya podido experimentar una persona, una madre, fue precisamente el que experimentó María en el momento que su hijo muere. Y eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, los versículos 25 y 27 al 27. Y podemos ver que fue una mujer que experimentó un dolor tan fuerte, porque yo creo que ninguno de nosotros, seamos padres o seamos madres, estamos preparados para la muerte de nuestros hijos. Todos pensamos más bien en que los papás son los primeros que se van a morir, y esa es la regla normal, ¿no? Son más viejitos, es normal que se mueran los papás primero, pero la pérdida de un hijo es absolutamente dolorosa. Y dice allí, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, madre de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ella hasta el último momento estuvo acompañando a su hijo. Y muchas mamás dejan a sus hijos y es su problema, rásquese con sus uñas, a mí no me importa. Pero vemos el ejemplo de María, que hasta el último momento estuvo acompañando y apoyando a su hijo. Un proceso que fue muy difícil para el Señor Jesús. Lo vemos en textos, en capítulos anteriores, cuando Él dice, Señor, pasa de mí este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El Señor Jesús no estaba feliz como mucha gente lo pone, que, ay, para él se sentía contentísimo de subir a la cruz, y él quería que lo golpearan, y quería que lo maltrataran, y quería que le hicieran todas las cosas. No, en ese momento lo estaba atravesando 100% hombre, con muchas dificultades, con muchas situaciones adversas, pero él dijo, Señor, haz tu voluntad por encima de mi voluntad y de cualquier cosa que yo quiera. Y ahí vemos una mamá que estuvo con él hasta el último momento y hasta el último instante, pero vemos también, como último punto, que María, al final de todo esto, ella celebra el haber sido madre. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos del 12 al 14, podemos ver cómo ella celebra el haber sido madre. Porque de otra madre, ya enterraron a mi hijo, ya se acabó todo y hasta aquí llegamos. Pero ella allí nos muestra la palabra del Señor, versículos del 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino del día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces vemos
que ella hasta el último momento, con todos ellos estuvo orando y clamando al Señor por la venida del Espíritu Santo. Ella creyó y fue más que la mamá, fue una discípula del Señor Jesucristo y tomó la decisión de estar con ese pueblo unánimes y juntos con esos 120 en el aposento alto, creyendo que Dios iba a hacer lo que había dispuesto a hacer. Por eso es importante para nosotros que nosotros como mujeres podamos entender que aunque ella fue la que dio a luz a este bebé, lo crió, educó y sufrió, al final de todo vio el triunfo a través de la resurrección de Jesucristo, porque Cristo no murió solamente y quedó allí enterrado, sino que Él resucitó y ascendió y está a la diestra del Padre. Y fue un gozo impresionante para esta mujer. Qué mayor gozo para nosotras como mamás, que nuestros hijos cuando terminen su carrera vayan con el Señor. Las cosas materiales se van a quedar acá, todo va a perecer acá en esta tierra. Lo único que nuestros hijos se van a llevar es su salvación, es su nuevo nacimiento, es estar en la presencia del Señor. Y ese debe ser nuestro gozo, poder decir: mi hijo conoció de Cristo, mi hijo fue alcanzado por el Señor, mi hijo está en la presencia de Dios. Que usted y yo no nos cansemos de clamar por nuestros hijos, porque la victoria final de nuestra maternidad va a ser el día que nuestros hijos estén en la presencia de Dios. Tenemos un mundo tan difícil, tan complicado, tantas cosas tan adversas que hay ahorita. El homosexualismo está a la puerta de nuestras casas, la drogadicción, está tantas cosas que uno no alcanza a imaginarse ni a dimensionar todo lo que hay ahorita. Esta mañana leía la noticia de un muchacho en high school, 19 añitos, y medio hispano él y el otro americano, y los dos se fijaron en la misma muchacha y se fueron a un baño, y el americano mató al hispano, lo apuñaló hasta que lo masacró, lo acabó. ¿Todo por qué? Porque estaban compitiendo por la misma muchacha. Nosotros debemos inculcar en nuestros hijos valores para que estén buscando a Dios, porque allí es donde realmente van a encontrar plenitud de gozo, donde van a encontrar la plenitud de sus vidas. Y nosotras como madres vamos a poder decir: gracias, Señor, porque realmente ha valido la pena ser madre y pasar todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido. En conclusión, podemos decir que a través de la maternidad de María y el ejemplo que hemos visto a través de ella, nosotros no podemos ponerla ni igual ni superior a Dios, sino todo lo contrario, ver como una mujer que con toda humildad tomó la decisión de cumplir el propósito de Dios, con toda reverencia siempre, y vemos en ese Magnífica como ella dice: la bajeza de su sierva, ella no se cree más que nadie más, y podría hacerlo, podría en un momento dado haber dicho: es que Dios me eligió a mí y yo soy la sierva del Señor y Él me escogió a mí para llevar en mi vientre al Hijo de Dios. Pero ella nunca lo hizo, tomó una posición de humildad, de reconocimiento, de dependencia del Señor. Nosotros debemos verla a ella como madre y aprender esas lecciones de vida. Y también nosotros como hijos debemos entender que nuestras madres no son perfectas, pero hay algo bien importante, y es que esa madre la escogió Dios para nosotros. Él no nos dio la mamá que nosotros queríamos, Dios nos dio la mamá que nosotros necesitábamos. Usted es la madre que sus hijos necesitan, y usted es el hijo o la hija que esa madre necesita, y Dios escogió la que usted necesitaba, la que yo necesitaba. Y por eso debemos estar agradecidos en este día por su bondad, por su fidelidad, porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Quiero invitarles a que nos pongamos en pie y quiero pedirle a las mamitas que por favor pasen aquí al frente